Hola, ¿les gustan los retellings de historias conocidas? ¿Qué tal los de cuentos de hadas? Pues a mí me encanta y este miércoles de reseña literaria vamos a hablar de unos excelentes. Hola, ¿cómo están? Soy Cassandra Ruiz, a.k.a. Lady Arches, a.k.a. la que no andaba muerta, andaba de parranda. Y hoy les traigo nada más y nada menos que un libro de cuentos brevísimo, porque es muy corto, pero como la mayoría de libros breves que valen la pena, te va a dejar pensando un buen rato y además te va a hacer reír muchísimo, lo que siempre es un plus. Pero para hablar de este libro, déjenme contarles primero de su autor. Seguramente lo han oído nombrar porque es un escritor vastísimo y estamos hablando de Roald Dahl, que en algún lado pondré su cara, no sé ahora en dónde. Roald Dahl, que seguramente lo conocen porque es un escritor vastísimo. Él nace en el 16, me parece, en Gales, Gran Bretaña. Tiene toda su educación, me parece que no tiene educación universitaria, sino que le vale queso el mundo y se va a trabajar en una empresa de petróleo a África. Bien por él. Pero lo agarra la Segunda Guerra Mundial y es de los que sufre la Segunda Guerra Mundial. Según creo, era piloto de la RAF. Su avión cae y tiene que pasar varios meses hospitalizado, ¿no? Pues quedó bastante malillo, luego ya lo mandan para Londres y me parece que luego se va a Estados Unidos y ahí es donde empieza a escribir. Escribió un poco de todo, hasta capítulos para el show de Alfred Hitchcock, que Hitchcock es como un referente para los cinéfilos sobre todo, y los capítulos de esta serie de Hitchcock eran de terror, ¿no? De las historias que el mismo Hitchcock inventaba, creaba. Así que él sabe escribir de todo, pero le dedicó una abundancia de libros a la escritura para niños, a la escritura infantil. Y ahí hay muchas críticas que dicen que los libros son misóginos, que son malos, que son muy rudos, que no los deberían leer los niños, bla, bla, bla. Yo creo que son libros muy buenos y que sirven bastante a los niños para conocer otros tipos de pensamiento, digamos. Fíjense que en México pasa una cosa muy curiosa. Conocemos estas historias, sí, pero no tanto por los libros directamente de Roald Dahl, sino porque se hicieron película. Y es así que, al menos yo, pero pues por lo que he preguntado, creo que la mayoría de nosotros conocimos las grandes historias de Roald Dahl por películas. Y aquí les voy a nombrar nada más algunos de los clásicos que escribió él. Él fue el escritor de Matilda, que nosotros conocimos en la película A Tronchatoro y a la señorita Miel. Aquí viene una brevísima sinopsis, dice: todo el mundo admira a Matilda, menos sus mediocres padres, que la consideran una inútil. Tiene poderes maravillosos y extraños que la ayudarán a enfrentarse a ellos. Todos, seguramente todos hemos visto o vimos alguna vez Matilda, o la oímos nombrar al menos. James y el melocotón gigante. James y el melocotón gigante, me parece que no se llamaba James en la película, pero sí era el durazno gigante, ¿no? James vive con sus dos tías que le hacen la vida imposible, pero un día, montando en un melocotón gigante, James inicia un viaje increíble por todo el mundo. Hay una versión animada que es muy conocida de esta historia. Luego está Las Brujas, que Las Brujas tienen una versión nueva de que se estrenó hace como 2 años me parece, pero pues también está la versión más antigua que todos seguramente conocemos. Y dice: las brujas están celebrando su congreso anual y han decidido aniquilar a todos los niños. ¿Conseguirán vencerlas nuestro protagonista y su abuela? Pa, 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 pam. Y por supuesto la más conocida porque tiene una versión vieja con Wilder que ya se murió, pero que es la que a mí más me gusta, es la que yo vi primero. Y la versión más nueva que es con el capitán Jack Sparrow, Johnny Depp, como Willy Wonka, Charlie y la fábrica de chocolates.
El señor Wonka ha escondido 5 billetes de oro en sus chocolatinas. Quienes los encuentren serán elegidos para visitar con él su fantástica fábrica de chocolate. ¿Encontrará Charlie alguno? La historia de Charlie Bouquet, yo creo que sí, la mayoría de nosotros la conocemos. Y bueno, ahora les voy a mostrar el libro del que vamos a hablar aquí, que son cuentos en verso para niños perversos. No, señora, que ve la palabra perverso y quiere huir de las historias. Estos cuentos, pues sí se los puede mostrar a sus hijos, se los puede leer a sus hijos. Están justamente en versos, entonces leídos son mucho mejor. Son para que usted se los lea cuando vaya a dormir o en su momento de lectura, de descanso, tal. Es de los clásicos de Alfaguara, está bastante bien. El traductor, que quiero decirlo porque conservó el verso en español. Ya ven que cuando se traducen las cosas del inglés al español, muchas veces se pierden los versos en la traducción. Y este señor pues obviamente hizo una adaptación completa, se llama Miguel Azaola. Y tiene ilustraciones maravillosas de Quentin Blake, que me parece que todas las ediciones de cuentos en verso tienen las ilustraciones porque desde el principio que se publicó las traían, ¿no? Entonces vean esta ilustración magnífica de la portada de Alfaguara Clásicos, donde está este lobo macabro ahí sonriendo de una forma ahí perversa, como dice el título, con los ojos rojos, porque incluso es un rojo de diferente tono de la portada, ni siquiera se puede decir que sea el tono de la portada. Leyéndoles felizmente este mismo libro a esos dos niños que tienen los ojos así todos pelones, la verdad está de 10. De 10, más de 200 millones de libros vendidos. No me gusta que traigan estas cosas, ¿no? De como que tapan la tapa y no me, o sea, sí me interesa saber cuánto ha vendido, pues que lo pongan adentro, ¿no? En alguna solapa o algo. Aquí la solapa obviamente trae la biografía, pequeña biografía de Roald Dahl. Sí, dice que estuvo en la RAF, miren, no estaba mal. Y yo leyendo, ¿no? Aquí en medio de la grabación. En el 64 publica su primera obra, Charlie y la fábrica de chocolates. Concibió personajes famosos como los Gremlins. Hostia, él fue el creador de los Gremlins. No sé si aplaudirle o que ganen mis ganas de golpearlo, pero así dejámoslo. Entonces, los cuentos en verso para niños perversos son unas pequeñas narraciones en verso claramente, súper emocionantes porque nos cuentan las historias de toda la vida, pero de una manera diferente y dándole a los personajes cierto criterio moderno, porque este libro es de los 80s, entonces como que le da ese pensamiento moderno a los personajes que permite que haya una movilidad. Y obviamente con esa movilidad en la historia, pues el final va a cambiar. De hecho, te lo dice desde el principio y déjenme leerles las primeras líneas. Si ya nos lo sabemos de memoria, dirán. Y sin embargo, de esta historia tenéis una versión falsificada, rosada, tonta, cursi, azucarada, que alguien con mollera un poco rancia consideró mejor para la infancia. ¿Ves? Un inicio buenísimo que además de que está muy divertido y que ya te va dando una prueba del tono en el que está escrito todo, la verdad dice lo cierto. Estos cuentos, como todos sabemos, eran bastante crueles. A la Bella Durmiente la embarazan mientras está durmiendo y despierta en el momento del parto, ¿no? La historia de Caperucita no cambió tanto, pero como que se fue lavando un poco el terror porque a Caperucita le matan a la abuela. Literalmente le matan a la abuela. Y entonces llega gente y empieza a cambiar las historias. ¿Por qué? Porque piensan, ay no, es que es muy duro para los niños y qué van a pensar y qué van a sentir. Obviamente era más duro antes porque la vida antes era más ruda. Los niños a los 14 años ya estaban en edad casadera y a los 30 años ya eras un venerable anciano.
porque estos cuentos no son de hace 40, 50 años, tienen bastante tiempo encima, ya sabemos eso. Claro que van a ir cambiando y adaptándose a las fechas, pero luego llegó el señor Walt Disney y sus adaptaciones son a las que se está refiriendo cuando dice que son una versión falsificada, rosada, tonta, cursi, azucarada. Así que en este momento estamos viendo que, ok, no van a ser las mismas versiones de antaño, por lo que ya les dije, porque les va a dar un criterio actual, acorde a los 80s, y además que me parece incluso algo muy moderno ahora, décadas después. Personalmente me gusta mucho el retelling de la Cenicienta, que es además con el que abre ese libro. Los versos, los primeros que les conté, son los primeros de esta historia, porque esta Cenicienta tiene como que otro chip, y entonces por venganza busca cómo asistir, porque se lo negaron, ¿no? Asistir, ya saben, al gran baile. Y de todas formas vemos los momentos un tanto crueles que son de la historia original para con las hermanastras. Hay una decapitación, pero también hay una decisión pensada y un cambio de corazón al final bastante moderno. Además, les digo, todos están con estos dibujos de Blake. Aquí vemos, por ejemplo, la decapitación que les digo. Me encantan porque son como de periódico, ¿no? Como de tira cómica de periódico. Están súper cool. Aquí hay un hombre que hacía mermelada, que no les voy a decir lo que hace, pero pues luego tenemos la historia de Juan y las habichuelas mágicas, un clásico de los que haya, donde ya saben, Juanito va a vender a su... es una vaca, ¿cierto? Se me olvidó. No veo. Le dan unas habichuelas, las habichuelas crecen, él sube y bla bla bla. Y hay un ogro que en la versión animada dice FIFA y fuego, carne humana, vuelvo aquí. Aquí nada más dice estoy oliendo a carne humana. Pero la lección de esta historia cambia totalmente. No es una lección sobre ser responsable, cuidar a tu familia. No tiene nada que ver con todo lo que nos podríamos imaginar de esta historia. La lección de aquí es báñate. Y claro que sí, aquí está el buen Juanito dándose una ducha. ¿Por qué? No les voy a contar, pero pasa cada burrada aquí. Pero la verdad está muy divertido. Les puedo leer un verso de la historia para que les llame la atención. A las 10 de la noche, sin embargo, la alubia empezó a echar un tallo largo, tan largo que la punta se perdía entre las nubes cuando llegó el día. Juanito gritó: «Madre, echa un vistazo y dime si ayer no hice un negociazo». Ya saben, Juanito creyéndose lo más cuando la acaba de cagar. Blancanieves y los 7 enanos. Ahora, esta es como de las más controvertidas porque aquí los 7 enanos son jockeys, ya saben, los que montan los caballos en las carreras, que tienen que ser chaparritos y delgaditos para no pesarle tanto el caballo, etcétera. Bueno, aquí hacen que los enanos sean jockeys o hayan trabajado como jockeys. Y diría que aquí la reina malvada le hace un favor a esta mujer, a Blancanieves, porque al sacarla de su zona de confort para darse a ella sus gustos o tener dinero y hacer lo que ella quiera, tiene que irse a la ciudad a trabajar. O sea, no solamente se queda con los enanos, sino que se va a trabajar, encuentra chamba haciendo limpieza porque es algo que le encantaba hacer limpieza, empieza a sacar su dinerito y luego tiene una idiota y va y roba el espejo mágico de su madrastra y con ella digamos que hace un negociazo. Ya ustedes se lo imaginarán, pero el espejo te dice todo lo que fue y lo que será. Entonces yo también se me ocurren varias maneras de hacer negocio con eso. También tiene que ver con apuestas de carreras de caballos y bueno, la gente grita alto y dice no, esto no. Ya saben, usen su criterio. Esto se llama Rizos de Oro y los 3 osos, que es la que sigue.
Y bueno, ya no sabemos la historia de Ricitos de Oro. Y de esta sí no les voy a contar nada, pero les voy a enseñar la imagen final, donde está una familia de osos muy felices, mamá osa, papá oso, el pequeño osito y pedazos sospechosos de algo en el suelo de la recámara. ¿Qué pasó? No lo sé. Pero es una familia feliz y tranquila que sufrió porque alguien traspasó su propiedad privada. Eso es lo que voy a decir. Caperucita y Roja y el lobo me da risa, pero ¿saben qué? Caperucita está cortita. Entonces ahorita al final se las cuento para que calen los cuentillos que trae este libro. Sigue la historia de los tres cerditos que tiene un final medio guarro. Pero tiene un final muy cool. Y digamos que hay un crossover aquí entre historias. Eso les iba a decir, si van a leer este libro, léanlo en orden. Vale la pena leerlo en orden porque luego justo hay un crossover que pues si te saltas algunos cuentos no vas a entender bien qué onda. Estas son las historias de Roald Dahl, de cuentos en verso para niños perversos. A ver, yo creo que sí lo pueden leer los niños, ya lo dije. Pero cuando recomiende cualquier cosa para niños, y en general cuando alguien les recomiende algo para niños, léanlo ustedes primero, padres de familia, adultos responsables. Yo no soy responsable, yo hablo desde mi responsabilidad de ir por ahí leyéndole cualquier cosa a los niños que a mí me parece bien, pero yo no tengo hijos, ¿no? Cada quien educa a sus hijos como malamente puede, y si algo digo es léanlo ustedes primero, o no completo, pero ojéenlo, vean cuál es el tono, vean cómo trata las historias y así ustedes sabrán si se lo leen a sus hijos o no. Les digo, esto leído en voz alta es una delicia porque está en verso, está traducido a un español de España, pero es completamente comprensible, tiene muy pocas palabras que puedan sonar raras a los niños y de todas formas se entienden en el contexto de la historia. Y si no quieren leérselo a sus hijos, miren, cómprenselo. O sea, estos libros en donde los niños entienden una cosa y los adultos entienden otra, me encanta. Otro libro de estos es como el de Mijail Ende, que se llama Momo, que es genial porque cuando lo lees de pequeño, pues entiendes una cosa, y cuando lo lees de grande, no solamente entiendes otras cosas que había por ahí, sino que te empiezas a comparar, no solamente con los hombres grises, sino con otras personas a los que ya les quitaron lo que quitan en la historia de Momo, que no les voy a decir porque no los voy a spoilear. Pero sí, cuentos en verso para niños perversos, está muy bueno. Yo, ya saben, como de costumbre en estos videos, les voy a dejar en la cajita de los comentarios varios links en donde pueden adquirirlo. Está muy barato. Este de pasta blanda está como en 130 pesos. El de pasta dura está como en 260. Pero si tienen una cosita de estas hermosas, un Kindle, pueden conseguirlo por 99 pesos, menos de 100 pesos, y aquí tendrían todos los cuentos en verso de Roald Dahl. En inglés se llama Revolting Stories. No estoy segura de que por qué le pusieron cuentos en versos para niños perversos, pero no son cuentos para niños perversos, ni tampoco van a pervertir a sus hijos, señores. En todo caso, les voy a contar, como dije, Caperucita Roja y el Lobo, de Roald Dahl. Estando una mañana haciendo el bobo, le entró un hambre espantosa al señor Lobo, así que para echarse algo a la muela, se fue corriendo a casa de la abuela. ¿Puedo pasar, señora?, preguntó. La pobre anciana al verlo se asustó, pensando, «Este me come de un bocado». Y claro, no se había equivocado. Se convirtió la abuela en alimento en menos tiempo del que aquí te cuento. Lo malo es que era flaca y tan huesuda que al lobo no le fue de gran ayuda. «Sigo teniendo un hambre aterradora. Tendré que merendarme a otra señora». Y al no encontrar ninguna en la nevera, gruñó con impaciencia aquella fiera.
Esperaré sentado hasta que vuelva Caperucita Roja de la selva, que así llamaba al bosque la limaña, creyéndose en Brasil y no en España. Y porque no viera su fiereza, se disfrazó de abuela con presteza. Se dio laca en las uñas y en el pelo. Se puso la gran falda gris de vuelo, zapatos, sombrerito, una chaqueta, y se sentó en espera de la nieta. Llegó por fin Caperu a mediodía y dijo: «¿Cómo estás, abuela mía? Por cierto, me impresionan tus orejas. Para oírte mejor que las viejas, somos un poco sordas». «Abuelita, ¿qué ojos tan grandes tienes?». «Claro, hijita, son las lentillas nuevas que me ha puesto para que pueda verte don Ernesto, el oculista», dijo el animal, mirándola con gesto angelical, mientras se le ocurría que la chica iba a saberle 1000 veces más rica que el rancho precedente. De repente, Caperucita dijo: «¡Qué imponente abrigo de piel llevas este invierno!». El lobo, estupefacto, dijo: «¡Un cuerno! O no sabes el cuento o tú me mientes. Ahora te toca hablarme de mis dientes. ¿Me estás tomando el pelo? Oye, mocosa, te comeré ahora mismo y a otra cosa». Pero ella se sentó en un canapé y se sacó un revólver del corsé. Con calma apuntó bien a la cabeza y ¡pam! Allí cayó la buena pieza. Al poco tiempo vi a Caperucita cruzando por el bosque. Pobrecita, ¿sabéis lo que llevaba la infeliz? Pues nada menos que un sobrepelliz, que a mí me pareció de piel de un lobo que estuvo una mañana haciendo el bobo. Buenísimo, ¿no? Ya saben, cuentos en verso para niños perversos de Roald Dahl. Yo no sé si ya les conté esto, estuve buscando entre mis videos, pero como es de mis libros favoritos, quería recomendárselos ahora que estamos volviendo al canal. Y para despedirnos de forma que Roald Dahl esté orgulloso, así terminamos el video y les digo, me verán próximamente, que por llegar a 100 en un hiato ya se emocionó mi corazón ingrato. Hasta entonces, despido ya este cuento, que el miércoles nos veremos de contento. Disfruten su semana, amigos míos, y luego nos volvemos a los libros. Hola de nuevo. Si llegaste hasta aquí, dale like al video, y si te gustó este cotorreo puedes suscribirte dando al botoncito de la suscripción para formar parte de nuestra pequeña comunidad. Yo les dejo mis redes sociales en el cuadrito de la descripción, y si ustedes han leído otro retelling de cuentos o de clásicos o de cualquier cosa, déjenmelo en los comentarios y así podemos intercambiar recomendaciones. Nos vemos.